Bien, comencemos analizando ahora el software que vamos a aplicar al circuito para que cuando yo presione el botón de encendido, el LED se encienda, o cuando presione el botón apagado, este LED se apague. Veamos la realización del software. Primero que nada, se define una variable LED entera que está conectada en el pin 3 del Arduino. Entonces este pin 3 lo hemos definido como una variable LED. Cuando yo me refiero en el programa LED, lo estamos refiriendo a este pin del Arduino. Y LED porque obviamente ahí está conectado el LED que vamos a encender o apagar. Posteriormente defino otra variable entera de B encendido. Ese B se refiere a los botones, a los push buttons que yo tengo conectados. Por lo tanto, botón encendido al pin 8, porque está asociado, ¿cierto?, al push button que va a encender este LED. Posteriormente defino el pin 9 del Arduino con un valor entero y una variable con nombre de botón apagado, por lo mismo, porque será el botón encargado de apagar este LED. Estas dos variables que son de entero las utilizaremos más adelante y que nos servirá para guardar los valores que lee el Arduino en el pin 8 y en el pin 9 respectivamente. Más adelante veremos la utilización de estas dos variables. Estas son todas variables globales porque están delante del void setup, lo que significa que van a ser reconocidas durante todo el programa que estamos realizando. Una vez que he definido las variables que voy a utilizar, paso al void setup, que es donde yo defino mis pines, si van a ser de entrada, salida, dentro del programa que estoy utilizando. Pin mode, ¿cierto? Modo del pin. Defino el LED. El LED significa que me refiero al pin 3, ¿cierto? Como yo lo definí anteriormente. Acá pasó algo, ¿cierto? Vamos a cambiar esto. Lo vamos a borrar. Entonces pin mode LED y lo defino como salida, output. Si ustedes se dan cuenta, los valores el nombre de las instrucciones se van poniendo de un color rojo y sus variables de color azul, ¿ya? Entonces, el pin mode me está indicando que la variable LED que corresponde al pin 3 va a ser de salida, output, ¿cierto? Porque yo voy a sacar información a través de este pin para que se encienda o apague el LED. Posteriormente definimos el botón de encendido como entrada, porque cuando yo presione va a ingresar información que va a ser procesada por el microcontrolador del Arduino. Lo mismo con mi entrada 9, pin modem, botón apagado, conectado en el pin 9, es de entrada. Significa que cuando yo presione, esa información va a ingresar al interior del Arduino para que sea procesada. ¿Ya? Entonces, esta parte es la programación de cómo se van a comportar mis entradas o salidas de los pines que estoy utilizando. El pin 3 como salida, el pin 8 y el pin 9 como entrada. Y ahora viene la parte del void loop, que tiene que ver con el programa en sí, que va a ejecutarse y va a tener la función de que cuando yo presione este botón de encendido, se encienda el LED o cuando lo presione se apague. Entonces, esta es la variable que yo comentaba anteriormente, valor del botón encendido va a ser igual a digital read. Esta función
que la vimos en la clase inicial, lee lo que hay en el botón de encendido y lo guarda en esta variable, valor B encendido. En este caso, si tengo un 0, va a leer el digital read, va a leer ese valor 0 y lo va a guardar en este valor de encendido. Recuerden que el botón de encendido o B-encendido se refiere al pin 8. Lo mismo acá. Definimos anteriormente la variable valor de botón apagado, donde se va a guardar la información por el digital read que hay en ese momento en el pin 9, ya sea un 0 o un 1. O un 1. Estas dos variables para eso sirven. Valor del botón encendido va a leer el valor que hay en ese momento o en cada momento en el pin 8 y el valor B de botón apagado, ¿cierto? Digital read va a leer lo que hay en el pin 9. Esta es la información que va a ingresar. En un momento vamos a tener un 1, ¿cierto? Y cuando yo presione vamos a tener un 0. Entonces esos valores se van a mantener en esta variable. Por lo tanto, yo de alguna manera tengo que consultar si la entrada es 0 o un 1 para poder determinar si se enciende o se apaga el LED. Ahí utilizamos una instrucción if. ¿Ya? La instrucción if es una instrucción de decisión que tiene diferentes modos. Vamos a utilizar el más simple. ¿Qué quiere decir? If si se cumple que el valor de B encendido es igual a 1, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si el valor del botón encendido, que es el pin 8, es igual a 1 o hay un nivel alto, high, haga lo que está entre esta llave y el cierre de la llave. Entonces, de acuerdo a eso, si el valor del botón encendido está en 1, escriba digital write en el LED o saque información hacia el pin 3, que es el LED, verdadera. Verdadera es lo mismo que el high, ¿ya? Si yo pongo high, es lo mismo. En el fondo le estoy diciendo, si el valor del botón encendido ya es 1, saque un 1 lógico, que son 5 voltios, a través del pin 3 y va a encender el LED. Ya, eso significa el if. Si pasa esto, haga esto. Acá hay otra función if. Si ahora se refiere, si el valor del botón apagado es 1, entonces pongo un 0 en el pin 3, en el LED, ¿cierto? Que es el pin 3, y va a apagar este LED. Digital write, escriba, saca información a través del pin 3. Si es falsa significa que va a ser un 0 y la saca por el pin 3 y va a apagar en LED. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones que van a hacer que este LED, cuando yo presione el encendido, se encienda, o apagado, se apague. Entonces, estas son las funciones que van a determinar eso. Este es un programa que yo ingreso en el microcontrolador y va a estar funcionando siempre, ¿cierto? Porque es void loop, es infinito. Llega acá, vuelve nuevamente al comienzo y ahí está infinitamente, hasta que yo le quite la alimentación que le he dado. ¿Ya? Entonces, con el digital read leo los valores que hay en la entrada de estos dos pines y dependiendo del valor que tenga, se realiza ya sea que se encienda o que se apague el LED. Carguemos el programa, ya el programa en el microcontrolador y veamos cómo funciona. Si es que ocurre lo que nosotros hemos dicho del programa. Entonces, vamos, 2 clics, lo cargamos acá, buscamos. Este es
programa Excel que ya que está compilado ya, y lo cargamos y lo simulamos. Entonces ahí simulamos y debiera ser que esto funcione, ¿cierto? De acuerdo a cuando yo presione, se encienda, cuando yo presione este se apague. Acá algo pasa, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, no está realizando lo que nosotros se supone que programamos. Acá se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, y no es lo que nosotros queremos. Que cuando yo presione el encendido, se encienda, y cuando yo presione el apagado, se apague. Ahora, si se dan cuenta, está como al revés. Cuando yo enciendo, se apaga, y cuando está apagado, se enciende. Entonces, hay dos problemas. Uno, que no está haciendo lo que yo deseo, y uno es que esté intercambiado estos dos botones. Cuando nos presentamos con problemas como este, que son habituales, no debemos volverlo loco y empezar a hacer cambios de hardware, sino que hay que analizarlo. Si ustedes se dan cuenta acá, esto está como encendiendo y apagando, encendiendo y apagando, lo que me da la impresión de que el programa está leyendo esta condición, la encuentra correcta, enciende el LED, pasa a la siguiente if, ¿cierto? Y también es correcta, y lo apaga. Y llega al final, vuelve al comienzo del programa y hace lo mismo. ¿Ya? Ahora, es tan rápido que no se aprecia. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, ver qué está pasando. No cambiar o desesperarse, no. Acá se supone que lo que estábamos haciendo estaba correcto, pero no funcionó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo que yo pienso, por lo que yo veo, vamos a poner un delay, un retardo con la primera condición, y vamos a poner un delay con la segunda condición para ver si es realmente llega al programa, se realiza, pasa por la primera condición, la encuentra que es correcta, enciende, pasa a la segunda que también es correcta y lo apaga. Y así está. Pero no es lo que nosotros necesitamos, porque lo que deseamos nosotros es presionar estos switch para que se encienda o se apague. Entonces vamos a cargar, a ver si programa. Bien, lo que hice fue modificar el programa, en donde acá se produce la primera condición. Si el valor del botón encendido es igual a 1, encienda el LED. Le puse un retardo de 2 segundos para ver si enciende, si es que está pasando directamente, para ver si enciende. Y en la segunda condición también le puse otro retardo de 2 segundos para ver si se apaga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a determinar con esto? Que si realmente el programa pasa, lee esta condición, la encuentra verdadera, enciende, pasa a la segunda condición, también la encuentra verdadera, y apaga el LED. Veamos si es así. Carguemos el programa que se acaba de modificar. Cambiamos, ¿cierto? Nos vamos ahora a este programa que ya está compilado para no demorarnos tanto, y lo echamos a correr. Ahí encendió, apagó. ¿Se dan cuenta que tenía razón? Acá, este if, la primera condición, él la encuentra correcta. Dice que el valor si está en 1, enciende el LED. Pero eso debiera darlo el botón de encendido. Yo lo hago retardar 2 segundos, ¿cierto? Ahí se va a mantener 2 segundos. Como encuentra correcta esta información, pasa a la segunda condición, que también la encuentra que es correcta. Entonces, queda infinitamente encendiendo y apagando. Ahora, dice, si el valor B de encendido es igual a 1, el valor B de encendido es el pin 8. Es el pin 8. Y acá está el error. Si ustedes se dan cuenta
si el valor B de encendido es igual a 1 y ya está en 1. ¿Se dan cuenta? Ambos están en 1. Por lo tanto, la condición que llega acá es correcta. ¿Es el valor B de encendido es igual a 1? Sí. Acá lo vemos. Por lo tanto, encienda el LED. ¿Ya? Encienda el LED. Acá pasa lo mismo en la segunda condición. ¿Es el valor B apagado igual a 1? Que es el pin 9. También ese es 1. Acá tenemos un valor positivo. Por lo tanto, apague el LED. Entonces, estas dos condiciones la encuentra correcta, enciende, apaga. Entonces ahí hay que modificarlo, hay que hacer una modificación, ya sea de hardware o de software. Pero se dieron cuenta, o sea, acá la condición se está cumpliendo en forma inmediata y por eso enciende y apaga el LED infinitamente. Vamos a modificar, hay varias formas de modificar eso, ya vamos a verlo y lo vamos a aplicar. Bien, una modificación que yo puedo hacer, ¿cierto?, para que realice como fue diseñado el proyecto, es cambiar estas dos condiciones. Porque si de acuerdo al programa, yo le pregunto si el valor de entrada de encendido está en 1, haga que se encienda el LED. Y la condición cuando inicial ya está en 1. Por lo tanto, vamos a cambiar las condiciones en lo if. Ahora le vamos a preguntar si el valor B de encendido es igual a 0, enciende el LED, ¿cierto? Entonces va a pasar, va a decir, el valor de B encendido es igual a 0, en este caso es 1. No hay ningún cambio. Cuando yo presione este botón, voy a presentar ese 0 en esa entrada y se va a encender el LED. Igual acá, si el valor B de apagado es igual a 0, que en este caso inicialmente está en 1, y es 0, si yo presiono el apagado va a aparecer un 0, va a apagar el LED. ¿Ya? Esas dos modificaciones, B como estaba inicialmente en 1, y siempre está en 1, cuando yo alimento el circuito, me va a encender y apagar como lo estamos viendo acá. Entonces, vamos a cargar este programa, hacer una modificación. Veamos acá, vamos. Y OK. Y nuevamente lo simulamos. Entonces ahora, ¿se dan cuenta? Está en 1 ambos, pero el LED está apagado. Porque solamente se va a encender cuando el botón de encendido sea 0. Cuando yo presione este botón, miren, voy a presionarlo y esta tierra, que este valor 0 voltios, va a aparecer acá y se va a encender el LED. Ahí lo presioné. Miren, se encendió el LED. Suelto y sigue encendido. Ahora sí que se cumple, ¿cierto? Porque el valor en un momento fue 0 y lo detectó el programa, detectó ese cambio de valor con esta instrucción. Cuando yo presioné el botón de encendido, él determinó, ya, llegó un 0, por lo tanto tengo que encender el LED. Y lo mismo pasa con el apagado. Si presiono, en el pin 9 va a llegar un 0 y eso me indica que este LED debiera apagarse. Y ahí se apagó. ¿Ya? Esa es una forma, ¿cierto? Cambiando la condición que permanentemente está en 1, por lo tanto, debiera haber cambio en el encendido o en el apagado cuando esto cambia a 0. No inicialmente que lo teníamos en 1,1 y esto encendía, apagada. Veamos otra forma también que es posible arreglar este problema. Otra forma de poder realizar cambio del comienzo, ¿cierto?, que no estaba funcionando nuestro circuito, es sin cambiar la condición inicial de 1, ¿cierto? Como está en este momento, inicialmente está como 1. Ya vimos que cuando estaba en 1,
sin hacer los cambios. Esto se enciende y se apaga sin la intervención de estos push button. Pero realizamos lo siguiente: le ponemos acá un signo de exclamación. Ese signo de exclamación significa que va a negar este valor. Lo que está preguntando acá ahora no es si el valor B encendido es igual a 1, sino que el valor B encendido es igual a 0, porque con este signo de exclamación niego este valor. Y como son dos estados, 0 y 1, si es 1, pregunta si es 0, igual que acá. Pregunta si es 0. Entonces no hay necesidad de realizar cambio en esta instrucción del 1, como estaba inicialmente, porque con este signo de exclamación que se pone al comienzo, está negando esta variable. Si es igual a 1, ahora pregunta si es igual a 0. Por lo tanto, cuando viene por acá, pregunta, ¿es el valor B de encendido es igual a 0? No a 1, a 0 porque está negado. Que es exactamente lo mismo que yo, sin este signo de exclamación, le ponga igual a 0. Cargamos el programa para ver si efectivamente va a funcionar. Vamos acá y sería esto. Lo cargamos, lo simulamos. Está simulado, ¿cierto? Tenemos acá el 1 en ambos lados, ya que en el fondo ahora con el cambio que hicimos con este signo de exclamación, esto solamente se va a cambiar la condición del LED si es 0, no 1. Presionamos acá. Se encendió. ¿Se dan cuenta? Cuando llegó un 0 se encendió y cuando llegue un 0 acá se va a apagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos visto cómo podemos controlar un LED con entradas, el concepto de entrada digital, porque también hay entradas análogas que se procesan de otra forma. Nos encontramos con un problema, ¿cierto? Lo analizamos, que es importante analizar el problema, no empezar a cambiar si es en forma práctica el cableado o desmoralizarse porque las cosas no funcionan. No, hay que analizarlo, ¿cierto? Vimos claramente que como que se estaba encendiendo, apagando intermitentemente, le pusimos un retardo, verificamos que ese era el problema y cambiamos el programa para las condiciones, ¿ya? Entonces hemos estudiado el concepto de salida y entrada digitales. En la entrada se puede procesar esa información y la salida va a cambiar de acuerdo a los estados que yo tenga en las entradas. Obviamente que esto se puede aplicar de muchas maneras, no solamente como lo hemos visto ahora, están los sensores, ¿cierto? Cada sensor que yo ponga de temperatura, sensores de on-off, me van a entregar información, obviamente el pin como entrada, me va a entregar esa información y de acuerdo a la programación realizada va a activar alguna salida. Hemos avanzado bastante, aprendido bastantes cosas. Nos veremos en la próxima clase. Estudien, practiquen, ya, para que después lo podamos aplicar en forma práctica con buenos resultados. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.